Hace varios meses atrás tuve el privilegio de traerles un mensaje de Isaías 57:15 sobre la santidad de Dios. Puede que recuerden o no este pasaje, pero sé que algunos de ustedes sí, porque incluso recientemente algunos de ustedes me hablaron sobre el impacto que tuvo en ustedes. El tema de ese mensaje era que todo depende de la concepción que uno tiene de Dios o la opinión. Discutimos el hecho de que muchos hoy en día tenían una visión incorrecta de la santidad de Dios que se refleja en la forma en que ven su palabra, sus mandamientos, la forma en la que viven sus vidas. Cuando una persona realmente entiende y se enfrenta a la santidad sin filtrar el único Dios verdadero, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios santo y perfecta, sin pecado, justo, hay una cosa que siempre sucede. Ven su necesidad de la misericordia y la gracia de Dios. Y es por eso que en las Escrituras, cuando alguien miraba incluso la gloria revelada parcial de Dios, terminaba con la boca bajo el suelo, diciendo cosas como las que hizo Isaías cuando le dieron la visión de Dios en su gloria. Sus palabras están registradas en Isaías 6:5. Ay de mí, porque soy un desecho, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando una persona ve y comprende con precisión la santidad de Dios, entonces verá y comprenderá su propia depravación y su necesidad desesperada de su gracia y misericordia. Y esto es lo que estaremos viendo en la vista esta mañana, estudiando el pasaje del primero de Timoteo. Vamos a encontrar y hablar de la gracia de Dios. Nuestro texto de esta mañana es el primero de Timoteo, en el que vamos a hablar del versículo 12 al 17. Y empezamos a hablar como contexto. Primero Timoteo es uno que comúnmente se llama parte de las cartas pastorales, una carta no escrita específicamente a una iglesia, sino a una persona. En este caso, la persona es Timoteo, el protegido más joven de Pablo colaborador de la fe. Los primeros versículos del capítulo 1 nos dicen que Pablo ha dejado a Timoteo en Efeso en una misión. Así que si estuvo aquí el domingo pasado por la noche, escuchó un mensaje de los versículos 3 al 11 sobre el cual esa era la misión. A Timoteo se le dijo que quedara en Efeso y ordenara a los falsos maestros que dejaran de enseñar cosas que no estaban de acuerdo a lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. Debía refutar la falsa doctrina y asegurarse que esos falsos maestros dejaran de difundir enseñanzas contrarias a lo que se había enseñado. A estos maestros se nos dice en el versículo 7 que querían que les dijeran que traían enseñanzas bíblicas adicionales, mitos, genealogías y otras enseñanzas, y probablemente obras legalísticas orientadas a la enseñanza que estaba pervirtiendo el mensaje del Evangelio. Pablo le ordena a Timoteo que confronte a estos maestros y se encargue de que esa falsa doctrina sea expuesta y extinguida. Después de que Pablo aborda la falsa enseñanza, ahora comienza el versículo 12 contrastando la falsa enseñanza, ese falso evangelio, con el verdadero evangelio y lo que ha dado a su propio testimonio personal de cómo su vida ha sido transformada por el evangelio, experimentando la gracia de Dios de la misma mano del Señor. Doy gracias al que me fortaleció. Primero de Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me juzgó fiel, poniéndome a su servicio, siendo antes blasfemo, perseguidor y opositor insolente, pero recibí misericordia porque había obrado por ignorancia e incredulidad. La gracia de nuestro Señor sobreabundó para mí con fe y el amor que son en Cristo Jesús. La palabra es fiel y merecedora de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto recibí la misericordia, para que en mí, como primero Jesucristo, mostrara su perfecta paciencia, como ejemplo a los que habían de creer en Él para una vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Mientras leemos este pasaje, es posible que haya notado que la palabra gracia solo se usa una vez en este texto en el versículo 14, pero ese tema común
recorre todo este pasaje. Es contrario a todo lo que los falsos maestros estaban enseñando en Efeso. Él estaba instruyendo a Timoteo para refutar y sigue siendo como hoy en día. Si usted sale a las calles, cualquier ciudad del mundo y comienza a preguntarle a la gente si cree en Dios, encontrará que mucha gente cree y habrá algunos que no, pero de lejos y están de acuerdo con él que las personas que realmente hacen este tipo de comentarios, verá que la mayoría dicen que creen en Dios. Probablemente no sea el Dios de la Biblia, sino un poder superior o algún tipo de fuerza creativa o lo que sea. Por lo general admitirá la posibilidad de que hay un Dios. La siguiente pregunta reveladora suele ser si hay un Dios y un cielo. ¿Cree que irá al cielo cuando usted muera? Y de ser así, ¿por qué? Con mucho la respuesta más común que obtendrá es sí, creo que sí iré al cielo porque básicamente soy una buena persona, no soy un asesino, una persona realmente mala en comparación a mucha gente, soy bastante bueno, no creo que Dios me envíe al infierno, si realmente hay un infierno, pero básicamente soy bueno. Y si hay un Dios, yo iré al cielo. Eso mismo es la prueba que la mayoría de las personas del mundo no tienen idea acerca de la santidad de Dios y la depravación del hombre y el gran abismo entre Dios y el hombre. Piensa que son básicamente buenos porque de vez en cuando van a la misa, van a la iglesia en Semana Santa, porque dan dinero a una obra caritativa o hacen alguna buena obra, han sido bautizados o rociados con agua y han hecho otras obras basadas en lo que ellos piensan que es ser una persona buena. Personas involucradas en este tipo de religiones diferentes se va a dar cuenta que van a empezar a explicar vamos a oír cómo explica el verdadero mensaje del Evangelio. Vamos a aprender muchas cosas de este pasaje, pero en lo que me quiero enfocar en este momento es la gracia de escuchar el testimonio de Pablo para entender. La primera cosa que podemos aprender de la conversión de Pablo es que la naturaleza de la gracia que todo lo abarca. Hay varios aspectos de la gracia, pero comienza con la salvación. La salvación misma es un acto de gracia. Todo este pasaje es un ejemplo de la voluntad de Dios. La gracia en la elección. Usted está familiarizado con Efesios 8 o 9 que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no lo has hecho tú, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros ha sido salvo. En la historia de la conversión de Pablo deja claro que no merecía la salvación, estaba profundamente y consciente de la gracia de Dios en su propia vida. Cuando él está recordando los eventos que pasaron en Hechos 22, 14 al 15, cuando Pablo relata lo que le pasó al quedar ciego en camino a Damasco, Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha puesto para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas una voz de su boca, para que seas testigo de todo lo que habrás visto, oído. En Efesios 1, del 4 al 5, Pablo dijo, así como nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción suya como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Pablo entendió que la gracia de Dios comienza con la salvación cuando Él nombra, escoge, elige cualquier palabra que quieras usar para los que serán extendidos su gracia. Pero la gracia no termina ahí. La gracia continúa mucho más allá de la salvación. En el versículo 12 de nuestro texto del primero de Timoteo, doy gracias a Dios por darme fuerzas. Pablo no solo recibió la gracia de la elección, sino también la experimentó. Dios le dio la fuerza para llevar todo lo que tenía que hacer. Cuando piensa en todo lo que Pablo experimentó en su vida para hacer su servicio a Cristo, es un poco abrumador. Piénselo bien, fue perseguido, apedreado, náufrago, encarcelado, salió corriendo de la ciudad, pero el Señor lo bendijo con la fuerza para soportar todas las dificultades. Pablo fue quien escribió las famosas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pablo no era el único que experimenta la fuerza habilitadora. Todos lo hacemos. Dios nos da el poder a cada uno de nosotros para hacer lo que tenemos, lo que Él nos llama a hacer. No solo somos recipientes de la gracia de elección, ahora vivimos en la esfera de su gracia, de la cual la gracia capacitadora es solo una de muchas. Otro aspecto de la gracia se encuentra en lo que dijo John MacArthur, empleando la gracia. Vea el versículo 12. Doy gracias a que Él me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque juzgó fiel poniéndome a su servicio. Pablo fue agraciado por Dios para ser usado. Fue por gracia que Dios lo nombró siervo y lo puso al servicio. Fue solo la gracia de Dios que pudo ser fiel. No fue Pablo fuera fiel porque Dios lo usó. Fue la gracia de Dios que le permitió ser fiel. El pináculo más alto de la gracia está en la salvación, pero se extiende mucho más allá. Pablo entendió eso y agradeció a Dios por su gracia en fortalecerlo, por ayudarlo a ser fiel, por su gracia en hacerlo siervo en su reino. Pablo entendió la naturaleza de que lo abarca todo. Tenemos que estar conscientes de ello también. Piense en cuanto damos por estar sentados en esta vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos, las comodidades modernas al alcance de la mano, baños interiores, agua caliente, una gran abundancia de alimentos fácilmente disponibles, el lujo de nuestros hogares y automóviles. Piense incluso la gracia en común de Dios en su creación que todos disfrutamos, los hermosos atardeceres, las vistas al mar, la posibilidad de viajar, la disponibilidad de trabajo y provisiones. Todas estas cosas no se comparan con la gracia de la salvación, pero siguen siendo dones de la gracia. Santiago dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra ni cambio. A muchos de ustedes les ha ido bien. Si miro en este lugar, veo muchos que fueron a la escuela, tuvieron una educación, un buen trabajo, encontraron un esposo, se casaron, hijos, fundaron una buena iglesia, encontraron una buena iglesia, acumularon muchas cosas y algunos de ustedes incluso están disfrutando su jubilación. Piense en la gracia de Dios que acabo de leer esa breve declaración. Fuiste a la escuela, lo que significa que naciste en una familia en un país que lo hizo posible. Tenías los medios financieros y la libertad para hacerlo. Conseguiste un trabajo. Había trabajos disponibles. Eras libre para perseguir tus sueños. Tenías la salud y el coeficiente intelectual para hacer lo que querías. Te casaste. Para algunos de nosotros eso fue mucha gracia. Dios nos proporcionó un cónyuge perfecto. Muchos de ustedes luego tuvieron hijos, hicieron posible el milagro de los niños. No todos son tan bendecidos. Trabajamos en sí mismo en una bendición de la gracia y tenemos más de lo que necesitamos. Muchos de nosotros disfrutamos vacaciones, juguetes. Muchos también de nuestros trabajos nos brindan seguro médico, beneficios de jubilación y no hay nada que tengamos que Dios no nos ha dado con su gracia. Primero de Corintios 4:7 pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo recibieras? Creo que en los Estados Unidos hay una cultura de independencia, a veces donde cuando trabajamos duro y vamos tras la vida con un propósito y motivación, podemos pensar de alguna manera que hemos logrado todas estas cosas por nuestro propio esfuerzo. Pero seamos honestos, es posible que sí hemos trabajado duro, pero ¿quién nos dio la salud y la energía para tener la capacidad? ¿Quién nos dio la mente y el poder del cerebro? ¿Quién nos dio la motivación y el deseo? ¿Quién nos dio el ambiente propicio para el éxito? ¿Cuántas cantidades de cosas pudieron haber sido diferentes si hubieran cambiado sus circunstancias en la vida? En un momento experimentamos gracia sobre gracia todos los días, en cada momento de nuestras vidas. Cuando pensamos en la gracia, podemos pensar primero en la salvación y con razón, pero la gracia de Dios lo abarca todo. Es mucho más que solo la salvación. Todo lo que es bueno es un regalo de gracia. Y aún las cosas que consideramos malas, la Escritura dice que Dios en su gracia usa esas cosas para madurarnos, para moldearnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Eso también es gracia. La gracia de Dios lo abarca todo.
La segunda cosa que aprendemos de la conversión de Pablo es la siguiente, la encontramos en el versículo 13 y 14, el poder de la gracia. Aunque fui blasfemo, perseguidor y opositor insolente, pero recibí misericordia porque había actuado con ignorancia e incredulidad. La gracia de nuestro Señor sobreabundó para mí con fe y el amor que son en Cristo Jesús. Una de las cosas más maravillosas de la gracia de Dios es el poder de la transformación, y la transformación del apóstol Pablo es una de las más dramáticas que jamás usted escuchará. Aquí da un testimonio parcial que comparte cómo él era antes de conocer a Cristo. Dijo, yo era blasfemo. Un blasfemo es aquel que calumnia a Dios. El que habla mal de él era un perseguidor de los creyentes. No solo le gustaba perseguir a los creyentes, sino los perseguía y hizo una misión personal de ir casa a casa buscando cristianos para que los arrestaran. Él mismo dice que él era un agresor violento. No tenía una preocupación normal por la bondad humana. No solo los maltrataba, era violento y los trataba terriblemente. Era uno de esos individuos que te dirías a ti mismo que no había esperanza para él. Estaba demasiado lejos. Su pecado fue demasiado grande. Y sin embargo, eso muestra otra naturaleza del poder de la gracia. Nada es demasiado, nada ni nadie es demasiado difícil para Dios. La gracia de Dios es suficiente y abundante y es lo suficiente poderosa para salvar a cualquiera que Dios decida salvar. Es posible que algunos solo necesiten un empujón suave, una palabra de aliento e iluminación, y otros, como Pablo, pueden necesitar una sacudida de iluminación. Recuerde que es algo así, más o menos lo que le pasó al apóstol Pablo, y lo leímos en Hechos 9. Dios tenía que llamar la atención de Pablo de una manera dramática, y cuando lo encontró necesario, lo hace de un modo de traerle la luz a aquellos a los que llaman, y tiene el poder para hacerlo. Su gracia es toda poderosa. Cuando alguien le diga que está demasiado lejos, porque no conoces mi vida, mi pecado, lo sabemos, podemos compartir con ellos el poder de la gracia de Dios. Hay innumerables historias de personas que no hubiera pensado que se fueran a salvar. C.S. Lewis fue uno de ellos, un educado profesor de Oxford que era un ateo acérrimo de Dios. Llamó a salir de la oscuridad y que fue transformado por Dios en uno de los hombres cristianos más conocidos de la historia reciente. Recientemente leí acerca de varias conversiones dramáticas. Uno fue de David Reed, un ex testigo de Jehová que encontró la verdad y el perdón en Jesús, un ex mormón, James Walker, que se liberó de la religión falsa y encontró la gracia de Dios, un ex líder de una pandilla callejera en Nueva York, Nicky Cruz, fue transformado milagrosamente por Jesucristo. Me encantan esas historias de conversión dramáticas, ¿no? Pero seamos realistas, la mayoría de las conversiones no son tan dramáticas. A veces he escuchado personas decir que desearían que su testimonio fuera más dramático, que su testimonio no es tan interesante. Tal vez nacieron en una familia cristiana y llegaron a conocer Cristo cuando eran niños y ya. Alabe al Señor que su testimonio no le permitió que usted desperdiciara años de su vida huyendo a Dios y viviendo en rebeldía y sirviendo a la criatura en lugar de al Creador. Pero seamos realistas, cuando se ve correctamente, cada conversión es dramática. Cuando está muerto en sus pecados y Dios le da vida, cuando te lleva de la muerte a la vida, eso es dramático. ¿Qué importa qué tan muerto estuviste? No tengo una historia de conversión dramática que llame la atención, pero hizo que cambiara mi vida. Mis padres me llevaban a la iglesia todos los domingos cuando era niño. Le digo todos los domingos, ellos hicieron su parte. En la iglesia que asistía nos entregaban unos pequeños broches de asistencia perfecta y yo tenía un montón de ellos. Los encajaban entre sí y se colgaban en mi chaqueta como insignia o una medalla de honor. Estaba en la iglesia todos los domingos, sin embargo, oía de Dios, pero no conocía a Dios. Y fue hasta que tuviera yo 20 años que Dios se me dio a conocer de una manera real. Y fue entonces, no fue nada dramático ni repentino, pero le diré que yo me encontré como un joven que era egoísta, egocéntrico, materialista, con una mentalidad terrenal, mundana, que me convertiría en un hombre que se esforzaría por agradar
al Señor y fue como la trayectoria de toda mi vida cambió cuando Dios transformó mi vida y mi forma de pensar, mis deseos, mis metas. Puede ser que no sea una gran historia, pero fue un cambio dramático en mi vida. La gracia de Dios fue transformadora y poderosa para mí. La verdad que toda persona a la que Dios toca en su vida espiritual nada en un mar de gracia. Debemos maravillarnos y alabar a Dios por cada una de las personas que Él salva, ya sea 8 años, 18 años o 80 años. Cada uno de ellos es un verdadero milagro. Pablo continúa diciendo que se le mostró misericordia porque actuó con ignorancia. A pesar de lo grande que fue el pecado de Pablo, se le mostró misericordia. Él dijo en Romanos 5:20, y la ley entró para aumentar el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El poder de la gracia era mayor que todos los pecados de Pablo y fue como dijo, porque actué con ignorancia, Dios le mostró misericordia. Pablo era ciego, no tenía oído ni entendimiento del Evangelio y se volvió rebelde. Y es por eso que podemos seguir orando por todos los incrédulos, porque al orar como lo hizo Jesús cuando oró por todos los que lo crucificaron, le dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La gracia de Dios es suficientemente poderosa para redimir al peor pecador y si están arrepentidos y cuando Dios confrontó a Pablo con la verdad, él creyó y lo siguió. Otro aspecto del poder de la gracia de Dios es su abundancia y suficiencia. Me enfado cuando la gente está contenta con permanecer en la esclavitud del hábito pecaminoso obstinado. Jesús vino a vernos transformados y nos da el poder de su gracia para hacerlo. No todos experimentan una transformación instantánea dramática. Algunos son bendecidos con esto. He escuchado historias en las que Dios ha tomado a un alcohólico y le ha eliminado el deseo por completo, donde una persona fue salva inmediatamente. Dios eliminó la obsesión de la pornografía de alguien y sin embargo, esto no es una norma. Siendo honestos, esto no es lo que pasa frecuentemente. Muchas veces, si no es que la mayor parte del tiempo se necesita trabajo arduo, disciplina, perseverancia para continuar caminando por el camino de la transformación y santificación. Pero esa es la voluntad de Dios y es lo que Él hace. Por su gracia nos da el poder para hacerlo. Así que es mi oración que algunos de ustedes pueden ser desafiados esta mañana al recordar la maravillosa gracia de Dios que Él desea y les da de lo que necesita cambiar. Tiene una adicción que está destruyéndolo en silencio. Tiene un pecado oculto en su vida que nadie más que Dios conoce. Son pecados sutiles. Es una persona dura y tiene un espíritu crítico. Es usted un chismoso, posiblemente un tacaño. Pierde horas de su vida desperdiciándolas mirando la televisión o estando en la internet. Come en exceso. La ira es un problema para usted. Tal vez el estrés, la ansiedad y la preocupación le llena el corazón. Cualquiera es perezoso o ingrato, tiene miedo a interactuar con la gente. Todo lo que sea lo que usted tenga, el Señor puede transformarlo y le puede dar el poder. Nada es demasiado difícil para Dios. Si Él puede cambiar al apóstol Pablo de un blasfemo y violento perseguidor de los cristianos a uno de los más grandes hombres de Dios de todos los tiempos, Él puede cambiarlo a usted y a mí sin importar cuál sea la necesidad de cambio, ya sea un espíritu nuevo, una vida nueva, un comienzo nuevo en Cristo o cambiar un hábito pecaminoso, así que deja de decir que yo no soy y acepta la promesa de Dios de ayudarle a ser más como su Hijo. A través del poder de la gracia de Dios lo abarca todo y es toda poderosa. El tercer lugar en el que aprendemos sobre la conversión de Pablo está en el versículo 15, el propósito de la gracia. La palabra es fiel y merecedora de plena aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos lleva a este punto importante al decir, este es un hombre digno de confianza, merecedor de plena aceptación. Esta es una frase que usó con frecuencia en las epístolas pastorales y las declaraciones que siguieron en la frase que son bien reconocidas y las declaraciones doctrinales claves.
Esta es la declaración. Solamente 8 palabras griegas resumió el Evangelio y específicamente en el nombre de Cristo Jesús para referirse al Señor. Cristo, implicando al Rey ungido que vino a redimir. Jesús, el Dios hombre que vino al mundo y no fue creado, sino existió en otra parte y vino al mundo. ¿Y por qué? Para salvar a los pecadores. Esto reconoce la existencia de una humanidad perdida, ciega, hostil, en un estado actual en el que estaba condenado a la destrucción por su incredulidad. Él vino con un propósito y ese propósito es claro, salvar a los pecadores. Es gracioso. En realidad no es gracioso, es más bien triste. Podría ir a muchas iglesias hoy y sentarse en el banco la semana tras semana y alejarse con una idea equivocada de por qué Jesús vino al mundo. Muchos piensan que Jesús vino para que pudiéramos ser felices, que Él arregla matrimonios y que les daría una vida de abundancia y prosperidad, que podía sanar sus cuerpos quebrantados, reparar sus corazones rotos, quitar su soledad y muy bien podía ser y muy bien podría hacer todas estas cosas, pero ante todo Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice que él era el primero. Porque antes de Cristo todos estábamos condenados al juicio y sentenciados al infierno. A veces pienso que olvidamos de lo que fuimos salvados. Nunca debemos de olvidar que fuimos salvos del juicio, del castigo, de la ira de Dios que se va a derramar contra todo pecado y pecadores que se han rebelado contra él. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda la impiedad e injusticia de los hombres. Más adelante en Romanos capítulo 2 al 8 dice, pero para los que son egoístas y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, habrá ira y furor. La Biblia deja claro que el infierno es un lugar reservado para todos los malvados, lo que se traduce como incrédulos. Las Escrituras los describen como un fuego eterno. Escucha algunos de los versículos que describen lo que espera en aquellos que mueren en el pecado. Mateo 3:12, su aventador está en la mano, limpiará su era y recogerá el trigo en el granero, pero la paja la quemará en el fuego inextinguible. Lucas 16, del 23 al 24, y en Hades, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su lado y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en esta llama. Apocalipsis 20:10, el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es de extrañar que tantos falsos maestros no hablen o prediquen acerca de estos versículos, porque la gente no los quisiera escuchar, ¿verdad? Necesitamos recordar de lo que fuimos salvos. Pablo entendió de lo que él fue salvo, comprendió quién era en relación con un Dios santo, entendió que era un pecador y lo que significaba incluso que asimismo era el primero. Y si una persona hoy compartiera su historia de como lo hizo Pablo, algunos pueden tratar de corregir su propia imagen, restaurar su autoestima, pero Pablo tenía una imagen propia precisa, comprendió correctamente quién era él antes de que Cristo lo salvara, y eso fue la comprensión precisa de la gracia de Dios. Aprendemos de la conversión de Pablo acerca de la naturaleza que abarca sobre toda la gracia, el poder de la gracia, el propósito de la gracia, y este es el cuarto. Dios nos tenía cada uno de nosotros en mente. Tengo que admitir que esto era algo para mí que realmente no lo había pensado mucho antes, que la conversión de Pablo, Dios tiene en mente todos los demás futuros creyentes. Escucha el versículo 16. Por eso recibí misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara su perfecta paciencia como ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. El testimonio de Pablo iba a ser un ejemplo para todos nosotros. El ejemplo de Pablo nos enseña que nada es demasiado difícil para Dios, que Dios tiene mucha paciencia. Pablo es una prueba viviente de que Dios puede salvar, incluso salvar al peor de los pecadores. Esto debería darnos una gran esperanza y nadie más allá tiene la capacidad de salvar. Vemos que Pablo no era una persona ordinaria, era una persona que odiaba a los cristianos, totalmente devoto a los sistemas
a sus sistemas y a perseguir a los cristianos. Y algunas veces usted tiene que pensar, hay mucha gente que tuvo gente, hay gente hoy en día que también ha perseguido a los cristianos y aún así el Señor puede cambiar su corazón y eso fue lo que le pasó a Pablo, pero nadie está más allá de la habilidad del Señor para que lo cambie. El Señor lo perdona y el Señor le da un corazón nuevo en su propio tiempo, pero también significa que hay una esperanza para sus seres queridos. Si tiene un hijo que está más allá del punto de regresar o así parece, un esposo o una esposa que parece tan ciego que nunca verá, un amigo o un ser querido que no importa lo que diga, simplemente no lo entiende, no se desanime, continúe orando. Tampoco parecía haber ninguna esperanza para Pablo. Cuando mira en manera realística y lógica dónde estaba Pablo en la vida, no le habría dado muchas posibilidades de que se convirtiera. Yo pensaba que el 1 o 2% sería máximo. Estaba demasiado endurecido, demasiado arraigado en su falso sistema. Nadie hubiera creído que Saulo de Tarsos se hubiera podido convertir en un cristiano, pero nada es imposible para Dios y nadie está fuera del alcance del Señor. La conversión de él fue instantánea, la conversión de él fue divina y fue un ejemplo de lo que hizo el Señor cuando Él tomó a Pablo en el camino a Damasco, y eso es lo que nos da una gran esperanza. Dios vino a salvar a los pecadores. Su gracia es toda poderosa, más que abundante, más que suficiente. La vida de Pablo es un recordatorio para todos nosotros de que siempre hay una esperanza en la maravillosa gracia de Dios. No pierdas la esperanza por tu ser amado, tu hijo, tu nieto, tu esposo, tu vecino, tu compañero de trabajo, porque aún no importa qué tan lejos parezcan, cuando el poder de la gracia de Dios se enfoca en alguien, cuando Dios llama, todo se puede y cambiará en un instante. Y por eso mismo vamos a hablar del último punto de lo que aprendimos de la conversión de Pablo, es que alabamos al Señor. Versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo es un hombre mayor ahora. Mira hacia atrás y reflexiona sobre una vida desde la experiencia de hace muchos años en el camino a Damasco. Desde la perspectiva de algunas personas, esa experiencia trajo mucho dolor y tristeza, una carga pesada, e incluso ahora cerca del martirio, pero cuando él reflexiona sobre su vida y sucede justo lo contrario, él vuelve hacia Dios y estalla en un canto de alabanza. ¿Cómo puede ser? Porque Pablo entiende la gracia. Entiende quién es Dios, quién es el hombre y cuán grande es el abismo entre el hombre y Dios. Y él lo entiende con claridad y la gracia que necesita. Incluso las palabras que usa en su doxología reflejan eso: al Rey de los siglos, al Dios inmortal, al invisible. Los atributos que eligió para esa doxología son los atributos que muchos teólogos los llaman incomunicables porque solo pertenecen a Dios, el Rey de los siglos, invisible. Él es único. Él está haciendo referencia a la verdad de un Dios eterno, autoexistente y infinito. Y aquí está Pablo, reconociendo que Dios es santo, justo, creador, gobernante del mundo, y sin embargo es amoroso, misericordioso para salvarnos, transformarnos, hacernos aptos para la eternidad. Pablo entendió esto mejor que la mayoría. No nos extraña cómo él comparte su testimonio y cómo Pablo estalla en alabanza y adoración. Eso debería de pasar cada vez que recordamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando dedica usted tan solo un momento y usted piensa en lo como el Señor, con medio de su gracia y misericordia, fueron extendidas a usted, a nosotros, debería abrumarnos y no tenemos otra respuesta que alabar y adorar al Señor. Qué maravillosa gracia nos ha mostrado y me ha mostrado a mí. En conclusión, y mientras nos preparamos para la comunión, quiero hacerle una pregunta.
¿Cómo le ha hablado este mensaje de la conversión de Pablo a usted? ¿Está usted en necesidad de la gracia de Dios para su salvación? ¿Lo está llamando esta mañana? Tal vez usted no sea perseguido, pero alguna vez se ha sometido realmente a su señoría. Tal vez no ha renunciado a su propia agenda. ¿Usted cree que es el capitán de su propio barco? Y Él está llamando para que usted le entregue las riendas esta mañana. Tal vez no de una manera tan dramática como lo hizo con Pablo, pero llamándolo y hablándole usted directamente. Tal vez le está hablando para que siga permitiendo que la obra de gracia lo transforme más plenamente, para que se apodere del poder de la gracia en cambiar. Usted sabe la necesidad de ese cambio. Tal vez le hemos recordado de la esperanza que todos tenemos para nuestros seres queridos que necesitan esa gracia y misericordia para cambiar la vida. La conversión de Pablo nos da un nuevo recordatorio de que no hay nada tan duro, no hay nada imposible para el Señor. Posiblemente usted necesita la bendición y la adoración de recordar de dónde el Señor lo sacó. Nosotros nunca deberíamos de olvidar de esta gracia, sea lo que usted escucha y cómo toca su corazón esta mañana este mensaje. Yo le pido que usted deje este lugar cambiado, más agradecido por la gracia de Dios. Oremos juntos. Padre, que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, tú eres un Padre santo y nosotros somos pecadores. Nosotros desesperadamente necesitamos tu gracia y tu misericordia. Y lo que es más importante es de que tú sí nos las das libremente. Gracias por todos los aspectos de tu gracia. Gracias por esa gracia que nos das con tanta abundancia. Déjanos ver todos los días y entender tu gracia que nos llena el corazón. Padre, si hay alguien aquí esta mañana que nunca ha tenido la experiencia de recibir tu gracia y aceptarla, ayúdanos, Señor, a que su vida sea como la vida de Pablo, que sean motivados, que ellos puedan ser cambiados y que esto nos recuerde, estos pasajes nos ayuden a recordar quién es el autor de nuestras vidas y que tú eres el que se merece toda la alabanza. Quédate con nosotros, Padre, y bendice este momento de alabanza y de comunión. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo.